Tristemente, dos cosas y dos fenómenos. El primero de ellos tiene que ver con, bueno, los dos tienen que ver con lo mismo. Se ha encontrado el cuerpo de los tres jóvenes desaparecidos, no el cuerpo, bueno, más bien se ha dado a conocer cuál fue la suerte de los tres jóvenes de este Centro Universitario de Ciencias Audiovisuales que desaparecieron. Y la versión que ha dado la autoridad es que fueron interceptados por un grupo del crimen organizado que habían estado en una hacienda en donde pretendían filmar un corto de terror y lo que pues ocurrió fue un terror de muerte. Los torturaron según la información disponible y según lo que dijo la Fiscalía del Estado. Uno de ellos, cuando lo querían hacer confesar que a fuerza estaba sirviendo a uno de los cárteles enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación, murió y por lo tanto entonces tomaron la decisión de matarlos a los demás y disolvieron sus cuerpos en tambos con químico. Pudieron hacer un análisis de ADN por una mancha hemática, que no es más que una mancha de sangre, y por eso pudieron identificar que se trataba de estos jóvenes a los que privaron de la vida. El primer fenómeno que es triste ya es la falta de credibilidad de la autoridad. Ya no se sabe si esto es una invención para salir del paso, si no lo es, que no se encuentren los cuerpos, que finalmente los hayan disuelto en ácido, etcétera. Ya la poca credibilidad que tenemos en la autoridad llega a un estado también grave, a un estado en el cual no tenemos certezas de lo que pudo haber pasado con estos chavos, con estos jóvenes, y si la autoridad nos está diciendo la verdad. Eso en sí mismo es gravísimo. Eso en sí mismo, el perder la confianza en las autoridades, el no tener certeza de lo que puede pasar con un grupo de jóvenes, con tres jóvenes que no estaban haciendo nada más que hacer su tarea, es tristísimo. La segunda reflexión es qué diablos le estamos haciendo a la juventud de este país. Por un lado, o la matamos o la desaparecemos, y por el otro lado, les ponemos el pie en el cuello y finalmente los tratamos de asfixiar. Tratamos de que no tengan sueños y de que no tengan esperanza. Es verdaderamente grave. Yo creo que todo el mundo añora finalmente el valor de la juventud, las ganas de la juventud. Todo el mundo añora, incluso a nuestra edad, a los 46 años, le puedo decir que muchas veces en ciertos comportamientos tiene uno muchas ganas de colgarse, ¿no? De un poco de esa juventud, de tratar de no soltarla nunca, de tratar de tener la misma fibra, la misma garra, las mismas ilusiones. No sé si usted ha leído algunos de los fragmentos de los libros de Winston Churchill, sobre todo cuando era joven, y cuando decía que los jóvenes tenían que luchar al máximo de su capacidad. Textos muy inspiradores. Usted sabe que Winston Churchill no solo fue primer ministro de Gran Bretaña, también fue premio Nobel de Literatura. Cuando se hizo el acta en el cual le otorgan el premio Nobel, hablan del trabajo histórico, de rescatar la historia de Gran Bretaña, pero también tiene textos extraordinarios, tanto en sus propios discursos como en sus escritos de juventud, en los cuales él era soldado y era un soldado aguerrido. Y Winston Churchill siempre tuvo de verdad, pues bueno, obviamente siempre se quiso preservar en el poder, pero siempre tuvo una admiración por los jóvenes tremenda. Ayer lo decía Paco Moreno, ¿no? Y lo que platicaba precisamente con Charles de Gaulle, el presidente francés, que es lo que más le había dolido de la guerra, haber dejado a tantos jóvenes sin futuro. Cuando habló, por ejemplo, de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Británica, que fue fundamental para poder, por ejemplo, llevar a cabo la Operación Dínamo, ahí cuando se tuvo que salvar a la división expedicionaria británica y se tuvo que sacar de las playas de Dunkerque, si no hubiera existido la Fuerza Aérea Británica, con un puñado de aviones no hubieran podido salir de ahí tantos jóvenes. Y siempre dijo, nunca tantos le habían debido tanto a tan pocos, refiriéndose a los jóvenes de la Fuerza Aérea. Y siempre tuvo de verdad una admiración impresionante. Y siempre supo también que los jóvenes eran la fuerza de Gran Bretaña.
no estaba exento de ser también un político hijo de su madre, ¿no? Porque no sé si usted se acuerda que poco después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí del 50 y tantos, cuando ya había perdido de nuevo, él perdió la reelección como primer ministro con Clement Attlee y después pierde Clement Attlee y regresa Winston Churchill al mando. Y en esa época hay un banco de niebla tóxica sobre Londres y él pierde una secretaria que es atropellada porque no se veía en las calles. Y le va a buscar un hospital y en ese momento se da cuenta de la situación de emergencia que se estaba viviendo, porque él estaba engolosinado con estar mandando a la nueva reina, que en aquel momento era la reina Isabel de Inglaterra, la reina segunda Isabel de Inglaterra, que obviamente todavía es reina, pero todavía no había sido ni siquiera la coronación. Y estaba muy preocupado de cómo mandarla y de cómo mandarle a su marido, el señor duque de Edimburgo, a Felipe. Y cuando sale a buscar a su secretaria se da cuenta del caos que está reinando y de que está perdiendo el control del país. Y lo que pide es que llegue la prensa para que se den cuenta que él salió a las calles y se metió a los hospitales. Era también un político con muchas mañas, pero finalmente siempre fue un político inspirador, en el cual, como le digo, uno de sus principales atributos era decirle siempre la verdad a su gente. Y como le digo, tenía una admiración tremenda por los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le estamos haciendo aquí a los jóvenes? Los disolvemos en ácido, los desaparecemos como los 46 de Ayotzinapa, no sabemos si decantarnos entre la verdad histórica, entre el grupo de expertos argentinos, lo que dice la OEA, lo que dice la Comisión de los Derechos Humanos. No sabemos qué pasa. No sabemos bien a bien y a ciencia cierta qué es lo que pasa con nuestros jóvenes. Y si no es eso, si no son actos de extrema violencia, les quitamos las oportunidades de estudio, de trabajo y los condenamos a que sean los malditos pistoleros de unos infelices sin alma, malditos violentos, locos, enfermos mentales que por 5,000 pesos les dan una AK-47 y los mandan a que los destacen o que destacen a policías en Guerrero, que destacen a militares en Chihuahua, en Tamaulipas. Esa es la juventud de México. ¿Qué carajo de país les estamos dejando? Estamos dejando un país de porquería. Y son nuestra esperanza. Y estamos acabando con ellos. De verdad que es una tristeza. En la medida que tengamos una juventud desesperanzada, sin sueños, que poco a poco les quitemos el valor, que les quitemos de verdad la entereza, el corazón, que les arranquemos el alma así, de esta forma, quemando a sus compañeros, disolviéndolos en ácido, no dejándoles una oportunidad de estudio, no dándoles una oportunidad de educación de calidad, que tengamos verdaderamente universitarios mal preparados, que no tengan una opción de trabajo, estamos de verdad tirando al caño al país. Y ese también, créame, es una de las semillas de la destrucción de nuestro propio país. ¿Y sabe qué? Yo sé que no fue tema del pasado debate, pero tampoco escuché ninguna solución que pueda darle certeza jurídica, que pueda darle certeza para que puedan ir a estudiar, para que puedan salir a hacer una tarea, para que puedan ser jóvenes de éxito, de excelencia. Hay muchos que sí se la parten y tienen las oportunidades, pero son los menos. ¿Quién de estos 5 va de verdad a poner sobre la mesa la solución? Me lo pregunto, ¿quién de estos 5 le va a devolver la esperanza a los jóvenes de este país? ¿Quién de estos 5 candidatos, candidata y candidatos, de verdad, le va a dar una oportunidad y les va a devolver los sueños a los jóvenes de este país? Si no se los devuelven, México mismo estará sin sueños y México mismo estará sin futuro. 1:41.